Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, les saludamos con la paz del Señor y estamos con nuestro tercer conversatorio, Pastor Pedro. ¿Cómo está, Pastor William? Bienvenidos a todos los que estamos reunidos y a aquellas personas que están observando a través de las redes sociales. Muy interesante el día de hoy porque las mujeres hicieron historia. ¡Qué belleza! Vamos a tener el Día del Metodismo con palabra y experiencia nueva, reflexiones que han quedado ahí en la historia y que vamos a ir invitando a pasar una por una a nuestras representantes de la historia del metodismo universal. Y vamos a invitar a nuestra hermana Susana Wesley, madre de Juan y Carlos Wesley. Influyó decisivamente en la formación espiritual del metodismo. Aunque no fue metodista en sentido institucional, suele considerarse una matriz espiritual del movimiento metodista. A continuación, vamos a invitar a pasar a Mary Bosanquet, una de las figuras femeninas más influyentes del metodismo naciente. Lideró, exhortó y participó activamente en ministerios de clase y predicación. Bienvenida, Mari. Bienvenida, Susana. Seguidamente invitamos a pasar a Anne Oliver, pionera en la lucha por la ordenación femenina y los derechos ministeriales plenos dentro del metodismo estadounidense. Bienvenida, Anne. Es un honor tenerte acá en nuestro conversatorio. Invitamos a Ida Wells Barnett, figura clave del liderazgo social y la denuncia del machismo en el entorno metodista afroamericano. Bienvenida, Ida. Es un honor para nosotros tenerte en nuestra mesa de diálogo metodista. Invitamos a pasar a Hilda Benz, recordada como la primera mujer ordenada presbítero en América Latina dentro del metodismo, uruguaya ella. Bienvenida, Hilda. Estamos muy gozosos y felices de tenerte en este tercer conversatorio sobre el metodismo universal. 5 grandes mujeres, qué interesante, ¿verdad? Así que bienvenidas todas y gracias por lo que aportaron y que aún se sigue heredando a estas nuevas generaciones. Y entrando en tema, pues vamos a empezar con la biografía de ellas, ¿no? Vamos a empezar con Susana. Susana, cuéntanos tu biografía para que todos nuestros oyentes sepan de la talla de mujer con la que estamos bregando en esta noche tan especial, tan importante y tan comprometida para el metodismo universal. Yo, Susana, nací en Londres el 20 de enero de 1669. Fui hija del pastor Samuel, la hija menor de 25 hermanos, y me casé a los 19 años y tuve 19 hijos, y me casé con Samuel Wesley. Muy bien, muchas gracias, Susana. Es muy interesante tu biografía y muy motivadora. También vamos a escuchar la biografía de Mary Bosanquet. Mi nombre es María Bosanquet Fletcher. Nací el 12 de septiembre de 1739 en Londres o sus alrededores.
en el seno de una familia acomodada. En mi juventud recibí una formación privilegiada, pero también experimenté una fuerte tensión entre el mundo de prestigio social y el llamado a una vida de consagración. Con el tiempo abandoné la seguridad de mi herencia para dedicarme al servicio cristiano y a la obra metodista. Más tarde me casé con John Fletcher, teólogo y ministro anglicano. Qué tremenda historia, ¿no? El escuchar de que dejó su riqueza para poder acompañar el ministerio del esposo y poder dar vida a lo que es ese movimiento metodista en el campo ministerial y de compromiso. Tenemos también la biografía de Ana Oliver. Nací en 1840 y soy recordada en la historia metodista como predicadora, activista y defensora de igual ministerios. Estudié en una universidad femenina de Nueva York y más tarde obtuve una maestría con honores, algo notable para mi tiempo. Tras enseñar en Connecticut y participar en el movimiento por la templanza, serví como misionera en Mississippi después de la Guerra Civil, donde anuncié la desigualdad salarial entre maestros varones y mujeres. Luego me trasladé al norte, estudié arte por un tiempo y finalmente retomé mi llamado al ministerio metodista. Qué tremendo, ¿verdad, Pedro? Sí. Estamos hablando de la etapa de la guerra de los confederados y de la secesión, ¿no? Es una etapa histórica terrible, donde estamos hablando de nuevos derechos para los esclavos, la libertad, y es una cosa tan conmovedora. ¿Qué opinas? Momentos claves que marcaron la historia. Creo que es un aprendizaje que tomamos y que aprendemos el hecho de lo que las grandes mujeres hicieron para marcar esa historia a las nuevas generaciones. También tenemos a Ida Wells Barnett. Bueno, yo soy una mujer afroamericana. Nací en Holly Springs, Mississippi, el 16 de julio de 1862. Nací en medio de la esclavitud y de la guerra civil estadounidense. Quedé libre, porque éramos esclavos, junto con mi familia, tras la emancipación. Y desde joven tuve que enfrentar grandes pérdidas y responsabilidades familiares. Desarrollé una carrera periodística, investigativa, fui editora, maestra, activista por los derechos civiles y de las mujeres. Más tarde me casé con mi esposo Ferdinand Barnett, algo un poco usual. Para esa época tomé y conservé su apellido. Mi vida estuvo marcada por la valentía, la denuncia pública y la defensa de la verdad frente a la violencia racial. Qué tremendo, Pastor Pedro. Escuche eso. Esa lucha contra el racismo creo que marca el carácter de este ministerio, ¿no? De este tiempo de presencia metodista en Estados Unidos. ¿Qué opinan? Sí, es muy importante el hecho, ¿verdad?, de esos momentos que fueron tan complicados y que alguien tuvo la fuerza de dar ese paso que nadie se atrevía a dar. También damos la bienvenida a Hilda Vence.
y quisiéramos escuchar su biografía, Hilda. Mi nombre es Hilda Bence. Yo nací en 1927 en El Cerro, Montevideo, en un ambiente obrero vinculado al trabajo en frigorífico y a la organización sindical. Desde joven trabajé para sostener a mi familia y participé en las luchas laborales, lo que marcó mi sensibilidad social y mi compromiso con los sectores más vulnerables. Más adelante, mi vida quedó unida a la Iglesia Metodista de Uruguay, especialmente a la comunidad del Cerro y luego a otros espacios pastorales de la Iglesia. Mi trayectoria combinó estudio teológico, ministerio pastoral y servicio público, hasta convertirme en una referencia continental. Qué maravilloso, ¿no? Esa presencia de una mujer obrera en la difusión de la palabra en su totalidad. Quedo totalmente impactado con nuestras invitadas esta noche. ¿Cómo se siente, pastor, frente a nuestras invitadas? Me siento chiquito por tanto que dieron hacia el mundo, cada una de ellas que es tan importante, y especialmente que también tenemos una persona de Latinoamérica. Muy bien, maravilloso. O sea, tenemos presencia continental, como diríamos, presencia de todo tipo y también europea, ¿no? Desde tener a Susana como la madre prácticamente de la iglesia. Es una cosa maravillosa saber que su presencia está viva aún en la memoria de quienes estamos siguiendo este evangelio de compromiso, un evangelio de vida, un evangelio vivo. Pero también es tan importante saber el proceso de conversión que han tenido, ¿no? Y vamos a empezar con Susana, para que nos cuente cómo fue ese proceso de conversión, de entrega al Señor y al servicio de su reino y al ministerio, ¿no? de Cristo. Yo, Susana, desde muy joven busqué una relación seria con Dios. A los 12 o 13 años dejé la congregación de mi padre y me uní a la iglesia de Inglaterra. Pero mi experiencia más clara ocurrió durante la comunión, al escuchar las palabras del cáliz. Sabía que Dios me había perdonado por causa de Cristo. Qué maravilloso. Es algo impactante. ¿Qué dice el pastor Pedro? Sí, Cuéntenos, a ver, ¿qué opina al respecto? Sí, es algo importante el hecho de la conversión, que es tan importante en cada uno de nosotros, y son los mejores testimonios que podemos dar. También María Bosanqué, Fletcher, cuéntanos acerca de tu conversión, ¿cómo lo viviste, cómo lo experimentaste? Cuéntanos cuál fue, cómo incursiona esa conversión en el movimiento metodista. Mi conversión estuvo marcada por una búsqueda seria de santidad y por una experiencia espiritual que me llevó a tomar en serio el discipulado cristiano. Aunque fui criada dentro del cristianismo anglicano, mi fe se profundizó hasta llevarla a una vida de entrega radical, sencillez y servicio a los pobres. Mi incursión en el metodismo ocurrió cuando entró en contacto con el movimiento de John Wesley y encontré ahí un espacio para el discipulado práctico y la santidad viva. Mi relación con Wesley era muy cercana. Busqué su consejo y el apoyo de forma importante, sus esfuerzos pastorales y su ministerio entre los marginados. Algo que me va impactando, ¿no? Es
encontramos, por ejemplo, en Susana, no sé si le pasa esto, pastor, en Susana encontramos que ella tiene una experiencia personal cuando se presenta en la comunión del Señor y se convierte y siente la seguridad de su salvación y después entrega prácticamente su vida a Cristo, a su servicio. Y en el caso de Mari, encontramos que ella, al estar en contacto con ese evangelio de servicio, pone todas sus cosas al servicio de ese evangelio que descubre, ¿no? Es algo que me deja muy impresionado, muy impactado. Esos testimonios causan impacto por el que es un evangelio de poder. ¿O qué opina? Sí, cada uno de las conversiones fueron distintas y nos enseña a todos los que estamos aprendiendo y estamos escuchando de que así se mueve el Señor, de que nos puede tocar de maneras distintas a cada uno de nosotros. Y vamos a escuchar a ver el testimonio de Ana Oliver. ¿Cómo fue su conversión, Ana? Mi conversión fue un proceso de llamado y discernimiento vocacional. En ese camino fui madurando una conciencia cristiana y social que me llevó a entender el ministerio como obediencia a Dios y servicio a los demás. Mi incursión en el metodismo ocurrió cuando identifico en ese movimiento un espacio para la santidad práctica, la predicación y la acción social. Tras mi formación teóloga, obtuve en 1876 la licenciatura en teología del Seminario Metodista de Boston, convirtiéndome en la primera mujer en Estados Unidos en conseguir ese título. Ese logro fue decisivo para mi incorporación formal al ministerio metodista. Qué tremendo, eso es maravilloso, ¿no? Una licenciatura en una época donde prácticamente no había oportunidad para la mujer. Lograr y dar ese paso es histórico, es tremendo. Pero lo que más aún me impacta de todo esto es la forma de cómo ese proceso de conversión le lleva a esa santidad de compromiso. Es decir, no es solamente una experiencia emotiva, sino es una experiencia de vida, es una experiencia de santidad. Es decir, no tener la emoción, sino tener a Cristo. El hecho de luchar en contra de la corriente, el saber de que no había una persona que se había titulado aún en Boston en teología y decidir que sería la primera persona en hacerlo, es el compromiso que existe entre la persona y Dios. También vamos a compartir la conversión de Ida Bejuez Barnett, que nos comparta cómo incursionó en el movimiento metodista. Amén. Yo crecí en un contexto cristiano afroamericano y mi fe se vinculó con esa fuerte conciencia ética, por lo que había que entender lo que era justicia social como una exigencia, como parte de la vida cristiana y sobre todo sobre nuestra santidad social. Mi incursión en el movimiento metodista afroamericano se dio por la afinidad con una tradición religiosa que valoraba la educación, la disciplina moral, la acción social. En ese ambiente mi voz encontró eco en las comunidades negras, que veían en la fe un recurso para resistir el racismo y afirmar la dignidad humana. Así mi ministerio no fue pastoral en sentido clerical, sino profético y público. Qué maravilloso, ¿no? Es una experiencia distinta, diferente, emotiva, pero más que todo de compromiso de vida. Es correr el riesgo, es gastar la vida por Cristo, ¿no? Sí. Y escuchamos el testimonio de Hilda.
Mi acercamiento a la fe metodista se dio a través del testimonio del pastor Earl Smith en la Iglesia Metodista del Cerro, donde descubrí un evangelio unido a justicia, paz y libertad de pensamiento. Con Smith conocí otro evangelio, centrado en concebir al otro como prójimo y en vivir una espiritualidad de justicia y reconciliación. No fue una incursión meramente institucional, sino una adhesión vital a una forma de cristianismo comprometida con la transformación social. En 1957 me trasladé a Buenos Aires para estudiar teología, y en ese proceso la Iglesia Metodista aprobó la posibilidad de ordenar mujeres, lo que me abrió el camino para mi vocación ministerial. Qué tremendo, porque ese tipo de conversiones son conversiones plenas. Yo creo que ese otro evangelio del que hablan, esa otra forma de espiritualidad, es la plena. Esa es la de la llenura del Espíritu que se hace realidad en la presencia y en la visualización del otro, ¿no? Es muy fácil decir, yo me convertí porque sentí esto, porque aquello, y te quedas con solo eso, pero es diferente cuando sientes que tienes compromiso con los demás. Cambia. Y ese es el carácter del metodismo, ¿no? Cuando hablamos de santidad, hablamos de una santidad personal, pero también hablamos de esa santidad social. ¿Qué opinas? Sí, es el amor al prójimo, lo que Cristo nos enseñó, el hecho de la justicia, del querer no solamente hacer las cosas por uno mismo, sino por aquellas personas. Estoy seguro que miró la necesidad que existía a su alrededor, y el hecho de cómo comenzó su vida y el conocer el evangelio en aquella iglesia llamada del Cerro. Qué tremendo, ¿no? O sea, estos evangelios conocidos y esos testimonios conocidos, pues nos hacen sentir que la palabra de Dios a través del metodismo era una palabra viva, pero con personas que estaban dispuestas a dar su vida por ese testimonio. Y conocer esto nos abre más el entendimiento de no solo palabras, sino presencia histórica de las mujeres haciendo historia en la iglesia. Y vamos con Susana nuevamente. Susana, no te estamos olvidando, así que quisiéramos saber, sabemos que no fuiste ministra, pero cuéntanos de tu ministerio, cómo es tu presencia en la iglesia con los Wesley. Pues mi ministerio principalmente fue en el hogar, la instrucción espiritual y el liderazgo de reunión. Cuando mi esposo estaba ausente, yo dirigía los cultos domésticos, leía sermones, llegué a reunir 200 personas en mi casa. Mis pilares fundamentales fueron la oración, la palabra de Dios y la formación de carácter. Siempre fui una madre organizada, perseverante y profundamente disciplinada, que apartaba tiempo para las cosas de Dios. O sea, el secreto de tu ministerio ha sido la disciplina y el orden que impusiste a tus hijos, ¿verdad? Creo Así que fue. ese fue el secreto del éxito. El hecho de formar grandes líderes, como cada uno de los dones que el Señor nos regala a cada uno de nosotros son para para usarlos de distintas maneras en distintas personas. No solamente es el hecho de predicar en la iglesia, sino predicar también en casa, en el hogar, con las amistades,
el hecho de juntar 200 personas en un hogar, grande hazaña. Qué coraje, Susana, para poder reunir tanta gente en tu casa. Seguro que no había espacio para nada, ni un alfiler. Así es. Todo para la obra de Dios. Y tú, María Bosanquet Fletcher, cuéntanos cómo desarrollaste tu ministerio y sobre qué pilares los fundamentaste. Desarrollé mi ministerio en varias áreas. Lideré clases metodistas, visité enfermos, exhorté a creyentes y con el tiempo también prediqué públicamente. Además, se formaron comunidades internacionales de fe donde la disciplina espiritual y el cuidado de los necesitados eran centrales. Los pilares fundamentales que seguí son la santidad personal, la compasión práctica, la vida comunitaria y la obediencia al llamado de Dios. Mi ministerio no se basaba en prestigio social, sino en una convicción espiritual, usar los talentos para glorificar a Dios y servir a las almas y los cuerpos de otros. También practiqué en la lectura teológica de Wesley, que reconocía el valor del ministerio femenino. Grandes hazañas, liderando esas clases de maestras hacia los enfermos, hacia aquella persona que tenía necesidades. Cada una de esas dones desarrollados de distintas maneras. A mí me impresiona que Mari, usted ha destinado hasta sus propios recursos personales para poder sostener esas clases. Me llama mucho la atención que aún ahora perdura esos principios, ¿no? de la organización de las clases y del cuidado personal y la santidad social. También tenemos la misma pregunta para Ana Oliver, que queremos que nos cuentes cómo fue tu ministerio, qué pilares tuvo, qué alcances. Bueno, yo desarrollé mi ministerio como pastora laica en Nueva Jersey y Nueva York. También como predicadora y líder en contexto donde las mujeres casi nunca eran reconocidas con autoridad ministerial. Mi caso se volvió un desafío directo a la estructura eclesial cuando solicité la ordenación y el reconocimiento de plenos derechos clericales. Los pilares ministeriales siempre fueron la vocación divina, la formación teológica, la justicia cristiana y la fidelidad al llamado, aún frente al rechazo. También sostuve mi trabajo con una visión moral que unía fe y responsabilidad social visible en su defensa de la templanza y en su sensibilidad hacia los pobres y a los trabajadores. El ministerio que desarrollé no fue solo eclesiástico, sino también profético. Qué tremendo. O sea, no solo fue estudio, sino compromiso y entrega a la vez, ¿no? Este ministerio tuvo varios matices muy importantes. No sé qué otro pilar encontramos también al respecto de ese compromiso, ¿no? Con la comunidad y con una causa, que es la ordenación femenina. Sí, no dejarse caer por la crítica, porque marcó historia el hecho de ser de las primeras personas laicas ordenadas. Y me imagino que en aquel tiempo también había muchas personas que no estaban de acuerdo, así que tenía que mostrar esa autoridad que el Señor le había dado. También tenemos a Ida Wells Barnett. Cuéntanos cómo desarrollaste tu ministerio. Pues mira, mucha gente piensa que un ministerio se desarrolla dentro de las paredes, de las cuatro paredes de una iglesia o de un púlpito.
Sin embargo, yo encontré en la prensa, la oratoria, la organización cívica y la denuncia directa de la injusticia. O sea, en otras palabras, yo me fui a la comunidad. Mi trabajo periodístico no fue neutral. Recopilé datos, denuncié abusos y expuse el linchamiento como una forma sistemática de terror racial. Los pilares fundamentales de mi ministerio fueron la verdad, la justicia, la dignidad de la persona negra y la responsabilidad moral de la fe. También sostuve una labor con la convicción de que las personas negras debieran tener su propia voz y debieran ser respetadas y no por lo que ellos son. Así que mi ministerio fue uno profético, de denuncia, pero sistemático, bien informada, bien documentada, para sonar convincente, ¿no?, ante la comunidad a quien yo me dirigía. Arriesgar la vida por el Evangelio, esa sería la clave, ¿no? Porque denunciar en un tiempo de dificultad, denunciar el linchamiento como sistema de terror hacia las familias negras. Estamos hablando de tiempos en los que no les era permitido hablar. Entonces, ese anuncio profético nos hace sentir personas agradecidas con ese testimonio vivo de lucha, de compromiso y de riesgo de vida. ¿Qué opinas, Pedro? Podríamos pensar que vivimos en momentos muy complicados, pero el Señor tiene un propósito. El hecho de que nos colocó en ese lugar, en ese momento, es algo de un gran aprendizaje que podemos tener cada uno de nosotros. El hecho de el sufrimiento que se vivía en aquel momento y tomar o tener esa fuerza de voluntad de ir en contra de aquellas personas que tenían en aquel tiempo el poder y la decisión. Sí, o sea, pero es un riesgo, o sea, enfrentarse al poder público y social más que todo para una defensa de una causa racial es arriesgar la vida. Y arriesgar la vida para denunciar un sistema malo, un sistema demoníaco, es mostrar que el reino de Dios ha llegado para hacer cosas nuevas. Y eso es denunciar esos linchamientos, ¿no?, como sistema de amenaza directa hacia la comunidad negra. Yo creo que ese es un punto muy, muy importante en ese ministerio que nos debe dejar pensando en que la palabra de Dios es riesgo y es ponerse en riesgo y es morir por Cristo, como decía Pablo. Si muero por Cristo es ganancia. Bien, también tenemos esta noche, nos vamos a poner en contexto de Uruguay, el ministerio de Hilda, que nos va a contar cómo fue su ministerio ahí en el Río de la Plata, en la comunidad del Cerro. Yo desarrollé mi ministerio primero en contextos pastorales concretos, como Artigas y luego en Montevideo, donde servía a comunidades marcadas por la pobreza, el analfabetismo y la exclusión. También ejercí liderazgo eclesial a nivel nacional, llegando a ser la presidenta de la Iglesia Metodista del Uruguay, función equiparable a la de obispa. Mis pilares fueron la justicia evangélica, la paz, la educación teológica, la solidaridad y la coherencia entre fe y vida. Mi ministerio no se limitó al púlpito. También trabajé en la defensa de los derechos humanos, en la reconciliación social y en la promoción de la dignidad de las mujeres,
la disciplina, el sentido del humor y la fuerte conciencia de llamado sostuvieron mi trabajo. Qué tremendo, ¿no? Es el trabajo del Río de la Plata. Impresionante la carrera meteórica desde los frigoríficos de la comunidad del Cerro hasta llegar a la presidencia de la Iglesia Metodista del Uruguay. Eso es como ser obispo en este país, ¿no? Es impresionante, porque eso demuestra los grandes y agigantados pasos que dio nuestro personaje principal del Ministerio Femenino en Uruguay. ¿Qué opina, Pastor Pedro? Sí, la justicia social, de cómo comenzó y cómo miró necesidad y comenzó a desarrollar su ministerio hasta llegar, hasta ser la pastora, presidenta, ¿verdad? Que, como dice, es muy importante el hecho de lograr llegar a tener ese título de equivalente a obispo. Esas luchas que vemos en estos ministerios nos demuestran la plenitud de la entrega al trabajo ministerial y pastoral que lo hicieron. Bien, vamos a entrar en otro tópico y vamos a ir a ver los logros que tuvieron, ¿no? En cuanto a su vida, a su mensaje, a su ministerio, a todo eso, ¿no? Entonces, vamos a empezar con Susana. Vamos a ir escuchando todos los logros que ha tenido. Mi logro más visible fue la formación espiritual de mis hijos Joan y Charles Wesley, quienes llegaron a ser figuras claves del metodismo y del gran despertar evangélico. Otro logro significativo fue la influencia pastoral en la comunidad, donde mis reuniones en casa alcanzaron gran asistencia y con el ejemplo ayudé a reconocer el llamado de Dios en las mujeres. Mi legado es recordado como el de una mujer que sin púlpito ejerció una poderosa labor de formación cristiana. Qué maravilloso, ¿no? Necesitaste púlpito para poder ser una mensajera plena del Evangelio de Cristo. Qué maravilloso, me siento muy conmovido y me hace sentir de que se puede hacer mucho más y que esta iglesia está esperando también mucho más en estos tiempos. Grandes logros, ¿verdad?, que hizo Susana, el hecho de poder influenciar incluso en sus hijos, en su hogar, para que pudiesen lograr grandes cosas. Y tú, María, cuéntanos cuáles fueron tus logros. El mayor logro fue abrir camino para el ejercicio público del ministerio femenino dentro del metodismo. Mi vida y mi correspondencia ayudaron a John Wesley a defender el ministerio de mujeres como Sarah Cosby, Sarah Ryan y yo misma. Dejo una huella profunda en la atención pastoral a pobres, enfermos y personas marginadas. Después de casarme con John Fletcher, seguí predicando y sosteniendo reuniones incluso tras la muerte de mi esposo, llegando a predicar varios sermones por semana hasta avanzada edad. Este legado histórico que dejo es el de una pionera que mostró que la vocación cristiana no depende del género, sino del llamado de Dios. ¡Qué maravilloso! Quedo impresionado con esa entrega y esa dedicación que le pusiste a tu ministerio. Y una de las cosas fundamentales fue que en la vida práctica fuiste casi como la conciencia de Juan Wesley, ¿no? Que a través de tus cartas él se fue informando del trabajo femenino y de la labor de las mujeres pioneras en el Evangelio. Maravillosas cartas que
que aún hoy podemos interpretarlas, leerlas y ver con gozo cada una de esas palabras que rubricaste. También tenemos la presencia de Ana Oliver, que nos va a contar los logros que tuvo en su ministerio. Mi mayor logro fue convertirme en el caso de prueba más importante a favor de la ordenación femenina en la Iglesia Metodista Episcopal de los Estados Unidos, aunque la Conferencia General de 1880 rechazó mi petición y negaban derechos ministeriales a las mujeres. Mi demanda expuso públicamente la injusticia institucional y abrió un proceso de cambio a largo plazo. También fui la primera mujer en Estados Unidos en obtener una licenciatura en teología de un seminario metodista, lo que consolidó mi autoridad intelectual y espiritual. Además, mi ministerio continuó la lucha. La historia reconoce que la igualdad plena en el ministerio tardó décadas en llegar, pero me tocó pagar el precio de abrir la puerta para que muchas mujeres sean reconocidas en igualdad de derechos para la ordenación ministerial. Qué maravilloso. Abrir puertas es un gran logro. Abrir puertas para que muchas mujeres hayan sido ordenadas y que ahora están en ejercicio del obispado, ejercicio pastoral. Abrir puertas para que el ministerio realmente sea un ministerio universal es un tremendo logro. Sí, así es, transformar vidas es tan importante, así que gracias por abrir esa puerta que la mujer necesitaba, porque tiene voz y tiene presencia dentro de la iglesia metodista, y es algo que nos diferencia también del hecho de que la mujer pueda llegar por eso digo, esta puerta que se abrió es tan importante, porque hasta el día de hoy las mujeres pueden lograr tener esa licenciatura, esa autoridad, el hecho de ser pastoras, de ser obispos, grandes logros también. Ida, cuéntanos cuáles han sido tus logros. Pues mayormente mis logros fueron las publicaciones que hice y los reportajes que hice sobre el linchamiento, especialmente una publicación que se llamó Red Record, que ayudó a demostrar que esas narrativas sobre los linchamientos eran falsas. Querían encubrir, ¿no? Estos linchamientos. Y pude yo, a través de estos escritos, mostrar la magnitud de la violencia racial. También fue cofundadora de una organización que representa a los afroamericanos en los Estados Unidos. Sus siglas son NAACP, que hasta el momento existe y es una de las organizaciones más influyentes en los derechos civiles en Estados Unidos. Además, impulsé el sufragio de las mujeres, para que las mujeres negras pudieran también votar, y organicé un club de sufragio en Chicago, una organización que fue pionera para darle participación a la mujer afroamericana en la vida política. Mi trabajo abrió espacios para el liderazgo negro femenino, tanto en la sociedad como en la esfera religiosa. En conjunto, mi legado convirtió la denuncia en una forma de servicio profético. Qué valor el hecho de exponer y
pues también exponer no solamente a las otras personas a las denuncias y el sufrimiento, sino también la propia vida. Y no muchas personas tienen ese valor de exponer a esa magnitud. También es importante saber que se han creado instituciones y también se han logrado derechos como el sufragio, que eso es muy importante, eso es darle voz a los sin voz, darle palabra al que no tenía palabra. Eso me recuerda a Lucas 4, donde dice que estaba solo y no me visitaste, estaba desnudo y no me vestiste. Va en esa dirección, ¿no? Es decir, no tenía palabra, me visitaste, me diste palabra. Ah, qué maravilloso, poderosa palabra, ¿no? Un logro tremendo y poderoso y profético a la vez. Bien, también tenemos a Hilda, que nos va a contar qué logros ha tenido, aparte de ser la primera obispo mujer del Río de la Plata. Mi logro más reconocido fue haber sido ordenada presbítera en 1962, convirtiéndome en la primera mujer metodista en América Latina en alcanzar ese nivel de responsabilidad ministerial. También fui la primera mujer en presidir la Iglesia Metodista del Uruguay, rompiendo otro techo de cristal en la estructura eclesial. Además, mi tesis de licenciatura trató sobre el rol de las mujeres en la Iglesia y en la sociedad, contribuyendo al debate teológico y feminista de la región. Mi influencia se expandió a la lucha por los derechos humanos, la resistencia a la dictadura y la formación de nuevas generaciones de líderes cristianos y sociales. Qué tremendo, qué terrible para quienes vivieron esas etapas, ¿no? De un evangelio comprometido y social, de un evangelio donde cada día se jugaba la vida y cada palabra era un compromiso de vida también. Gracias por ese testimonio de lucha. Yo me siento muy conmovido con cada una de ustedes. Bueno, como todo tiene un principio, también tiene un final, ¿verdad? Estamos tan a gusto explorando todas estas historias, pero bueno, ya llegamos al epílogo de nuestro conversatorio, Pastor Pedro. Así es, muy interesante, no solamente para nosotros el hecho de exponer lo que el testimonio, lo que hemos vivido, lo que hemos compartido, lo que hemos mostrado de cada uno de las personas que estamos aquí compartiendo, sino también para aquellas personas que nos observan a través de las redes sociales. El hecho de no dudar es tan importante, el hecho de saber de que Dios tiene un propósito, de estar ahí presente, es tan importante el testimonio de vida de cada una de estas grandes mujeres. Dicen que la historia es de quien las escribe, ¿no es cierto? Si le escribe el dueño de la imprenta, pues él va a ser el mejor personaje de la historia. Si el que financia es el que hace hacer la historia, él va a ser el personaje más sabio, más inteligente. Pero en este caso, cuando le escribe el pueblo y sus hijos, es como si Dios mismo hubiera escrito la historia en trozos de vida, en personas que están ahí presentes en la memoria colectiva, en los hechos colectivos. Y todo ese testimonio tiene un mensaje para estas nuevas generaciones. Y yo quisiera preguntarte, Susana, ¿cuál sería tu mensaje para las nuevas generaciones? Que el impacto espiritual no depende del cargo, sino de la fidelidad, mi testimonio, la oración y la enseñanza constante pueden cambiar generaciones enteras. A las nuevas generaciones les dejo un mensaje claro. La fe verdadera
Se vive con disciplina, valentía, aún en medio de la prueba. También el servir a Dios no es solo hablar desde una plataforma, sino formar vidas con amor, verdad y perseverancia. A creer que una vida aún escondida en Dios, haciendo lo que pensamos que nadie ve, lo que parece insignificante o invisible, puede tener una influencia abismal, histórica, grande. Qué maravilloso. Gracias por tu mensaje a las nuevas generaciones. Así es. Santa María, ¿tú también tienes un mensaje para compartir para las nuevas generaciones? Sí, la fidelidad a Dios exige valentía para romper límites culturales cuando estos impiden obedecer el llamado divino. Quiero que mi vida les recuerde que el ministerio cristiano verdadero es una doctrina de compasión y servicio concreto a los necesitados. A las nuevas generaciones les dejo un mensaje fuerte: no desperdicien sus dones, no negocien su santidad y no teman servir a donde Dios les llame. Su historia muestra que una vida entregada a Dios puede transformar una iglesia y abrir caminos para otros. También quisiéramos escuchar, Ana, tu mensaje a las nuevas generaciones. Bueno, a las nuevas generaciones les dejamos un mensaje de valentía, perseverancia y de fidelidad a la vocación. Seguir a Dios a veces implica confrontar estructuras injustas y pagar un costo personal por defender lo correcto. También quiero recordarles que la educación teológica, la conciencia social y la obediencia espiritual no deben separarse. Los animo tanto a hombres y a mujeres a no resignarse ante límites impuestos por la tradición, cuando estos contradicen el llamado de Dios. En pocas palabras, la fidelidad de hoy puede convertirse en la libertad de mañana. Qué bonito mensaje a las nuevas generaciones nos da. Y Ida, ¿tú tienes un mensaje para las nuevas generaciones Muy también? importante. Mi mensaje a las nuevas generaciones es no callarse ante la injusticia, aunque el costo sea alto. Mi vida testifica que la fe cristiana auténtica no puede separarse de la verdad y la valentía y la defensa del oprimido. También nos recuerda que la educación, la investigación seria y la palabra bien usada pueden convertirse en instrumentos de transformación social. Para los jóvenes de hoy, este ejemplo invita a usar sus dones recibidos para levantar la voz, proteger la dignidad humana y construir comunidades más justas. Mi lema está diciendo que la fe sin justicia queda incompleta. No puede haber fe sin justicia completa. Amén. Hilda, ¿cuál es tu mensaje para las nuevas generaciones? Mi mensaje para las nuevas generaciones es de valentía y de fidelidad. Seguir a Cristo también implica ser defensor de la justicia, la paz y la dignidad humana. Mi vida enseña que Dios llama a mujeres y a hombres a servir sin miedo, aun cuando la cultura o la institución intentan poner límites. También les recuerdo que la teología debe hacerse con los pies en la realidad, cerca de los pobres, de los trabajadores y de quienes sufren exclusión.
Con mi testimonio animo a las nuevas generaciones a unir oración, estudio, compromiso social y coraje profético. Maravilloso. Qué tremendo conversatorio que tenemos, Pedro. Me gocé escuchando el testimonio de todas las personas. Pero algo que no estaba en el libreto y que vamos a hacer realidad y posibilidades. Este es un conversatorio, ¿verdad? Sí. Y tenemos que conversar. Y como tenemos que conversar, pues vamos a dejar que conversen también otros personajes, ¿no? Vamos a pedirle a Susana que haga una pregunta a cualquiera de ellas, de los demás personajes, si hay alguna cosa que le ha causado impacto y quiere preguntar, pues este es el tiempo para hacer preguntas sobre lo que hemos escuchado y hemos experimentado, ¿no? En su testimonio, en su ministerio. Si alguno de los personajes te ha impactado y que quisieras preguntarle, ¿qué te gustaría preguntar y a quién? A mí me impactó el personaje de esta persona que defendió Ida Wells pues, Barnett. exacto, lo de la esclavitud, el maltrato a las personas de color. ¿Qué le quisieras preguntar? ¿De dónde sacó tanto valor para enfrentarse a las autoridades o a las personas indicadas para poder lograr lo que logró? Eso me impactó porque no es tan fácil pues hacer lo que ella hizo. Muy bien. Pues yo voy La a pregunta contestar. está lanzada, a ver, escuchemos. Yo voy a contestar a eso. Mira, puse en riesgo la vida mía y la de mi familia, porque era un tiempo, que se lucharan a los negros. Y los negros no tenían derechos civiles, no tenían derechos como la gente blanca. Y yo sentí profundamente el llamado de usar mi voz, pero también mis talentos, mi educación, mis habilidades de organización comunitaria y todo mi conocimiento lo puse al servicio del Señor y de la comunidad. Y yo creo que eso marcó una diferencia, porque se vieron los frutos. Muy bien. Y como esto es un diálogo, es un ping-pong, ¿a quién te gustaría preguntarle algo que te haya impactado? Pues mira, te voy a decir una cosa. Me impactaron estas dos mujeres que tengo aquí a mi lado. Pero solo a una puedes preguntar. Solamente a una. Yo admiro y respeto A Hilda Benz. a Hilda Vence por esa lucha que tuviste para llegar donde otras mujeres cléricas no habían llegado. El ordenarse presbítero y casi ordenarse obispo rompe con unas barreras de que sí la mujer puede estar en liderato y puede ser una voz profética dentro de la iglesia. ¿Y cuál sería tu Así que pregunta? te felicito. ¿Cuál sería mi pregunta para ella? ¿Cómo te sentiste cuando te ordenaron? Yo me sentí muy privilegiada con el respaldo del Señor en poder recibir esos honores tan especiales que vienen por parte del Señor. Y no solamente por ser obispa o presidenta o pastora, sino también por poder servir a la comunidad pobre, a la comunidad trabajadora, a la comunidad alfabeta, que el servicio no nada más es dentro de la iglesia, sino también reflejar el amor de Dios con nuestros prójimos, a la comunidad y a la persona que está necesitada de Dios.
Maravilloso. ¿Tienes alguna pregunta, Pedro? Sí, a mí me gustó mucho, bueno, la experiencia de cada una de ellas, pero me llama a mí mucho la atención también de Ana, el hecho de luchar y estar ahí primeramente Sí, para... pero en este ping-pong le toca preguntar a Hilda, porque ella tiene la... Sí. Sí, a mí me gustaría preguntarle a Ana, Ahí está. sí, por su ministerio en casa, ¿cómo hizo para poder ministrar y poder sí, administrar a más de 200 personas que estuvieron en su casa, y cómo hizo el servicio para poder ella ministrar a tantas personas a la vez? Yo creo que tú estás De hablando Susana. de Susana. Oh, Susana. Oh, Susana, sí. Susana. Susana. Bueno, primeramente, pues con mi decisión que tuve de servir a Dios, Él me dio fortaleza, me dio mucho amor para las personas, para mi prójimo, y porque cada día yo, a pesar de tener tantos hijos y tantas ocupaciones, yo siempre dedicaba un tiempo para las cosas de Dios, porque pues para mí era Dios primero, y estuve tan feliz y tan orgullosa de tener tantas personas que llegaron a mi hogar y pudieron conocer la palabra de Dios y llevar una vida como a Dios le agradaba. Y de ahí mismo, pues, la disciplina y la perseverancia llevaron a que mis hijos, Joan y Charlie, también fueran unos grandes servidores de Dios. Y pues mi casa, aunque no era muy grande, pero ahí cabíamos todos y éramos una familia en Dios. Pastor William, me llama la atención de cómo le alcanzaba el tiempo a Susana para compartir, para predicar, para invitar a personas en su familia y aún así educar a tantos hijos que tuvo. Es que no había televisión. No había televisión. No había tablet de La celular. disciplina, madrugar. La disciplina, eso. Bien. Vamos a pedir que Mari pueda hacerle una pregunta a Ana. Yo me gustaría preguntar, primero quiero decir que sí se puede, que las mujeres sí, el Señor nos usa de la misma manera que a los varones. Pero quiero preguntar esta noche, ¿cómo fue lidiar con toda una conferencia en contra y negativas? ¿Qué valor o qué fue la que la llevó o a persistir para lograr lo que ella tenía pedido y a ser la primera mujer ordenada en Estados Unidos? Bueno, yo pienso que cuando tienes un propósito, primero tienes que tener un llamado de Dios y después ser persistente en lo que tú quieres y no tener miedo sabiendo que tienes el respaldo de Dios. Y pues yo pienso que lo más importante es creerle a Dios. Cuando Dios te da un llamado, creerle a Dios todo el tiempo. Eso es todo. ¿Y te gustaría hacerle una pregunta a Mari? Sí, me gustaría, bueno, mi pregunta es, ella fue una mujer que era pudiente, que tenía, económicamente estaba bien, y que ella pues decidió servir a Dios y dejar la economía atrás, y que es algo muy difícil para muchas personas hacer eso. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo fue su decisión o en qué consistió tomar esa decisión? No fue fácil, pero si ponemos primeramente a Dios y como tú mencionabas, que tenemos un llamado y la convicción de que es el Señor el que nos ha llamado, ni el dinero ni nada nos puede separar o desviar del llamado del Señor. Amén. Amén. Qué maravillosa noche, Pastor Pedro. Sí, cada una de ellas tiene una experiencia distinta.
un llamado de distintas maneras, y aún así el Señor se desarrolla en nuestras vidas, en sus vidas se desarrolló sus ministerios, y no solamente fueron de bendición para sus familias, sino para muchas personas. Si algo más quisieran añadir, complementar o preguntar, por ahí alguna cosa que no hemos preguntado en este diálogo, en este conversatorio. Este es un conversatorio, estamos conversando todos y estamos hablando de ese misterio profundo en el día del metodismo, y a veces conversar con ojos nuevos hace que la historia sea nueva. Bueno, yo quisiera decir que todas estas mujeres rompieron barreras que, ¿verdad?, existían en sus tiempos y en mis tiempos, y todas nosotras tuvimos la valentía de usar nuestros talentos, nuestra voz, para decir que la mujer tiene un lugar y un ministerio en la iglesia. Y yo creo que el metodismo hoy en día ha crecido tremendamente gracias a las contribuciones de estas grandes mujeres. Muy bien, ¿y creen que hay mujeres para rato todavía? Para buen rato. Así es, para buen rato. Si se ven las estadísticas, ¿no?, o de las mujeres que han ascendido, ¿verdad?, no solamente a posiciones clericales, pero también en la sociedad, ¿no?, que han hecho una gran diferencia. Y todavía falta. A veces necesitamos ver las mujeres también al mandato de una nación como esta. Muy bien. Bien, ¿alguien más quisiera hacer un aporte? Yo quiero decir algo. Muy bien, adelante. Yo, en mi personaje, aún en este año que estoy viva, al escuchar el testimonio de mis compañeras, que ya no están aquí en la tierra, quiero decir que aún en el año 2026 se sigue mirando el racismo hacia las personas, se sigue mirando también cómo todavía se abren servicios en los hogares como antes lo hacía Susana, y cómo también las mujeres tienen un lugar especial en la iglesia, y hay veces que muchas religiones no dejan servir a las mujeres en ciertas posiciones, pero solamente quiero aclarar que para Dios no hay diferencia entre hombre y mujer. Todos, ser humano, somos iguales ante los ojos del Señor. Muy bien, un mensaje muy pertinente y muy impactante, ¿no? Sí, ¿alguien más quiere decir algo? Tienen este tiempo para decir lo que les inspira. Bueno, un mensaje para las nuevas mamás que yo les doy es que para que nuestros hijos sean servidores de Dios, debemos de empezar con nuestro ejemplo, con la disciplina y ser constantes para que nuestros hijos vean nuestro ejemplo. Gracias. Pues sí quiero aportar algo. Yo sé que en la vida real, aparte de nuestros personajes, cada una de nosotros tenemos un llamado en serio, igual de en serio que lo tuvieron María, Susana, Ana, Ida y Hilda. Tenemos un llamado y un camino por delante que de verdad necesitamos valentía
para enfrentar. Y necesitamos tener la convicción de que el Señor está con nosotros y que nos va a encaminar igual que encaminó a todos estos personajes y a todo el que tiene un llamado y a todo el que piensa que no tiene un llamado. Hay un lugar para todos en el Señor. Dios les bendiga. Sí, la perseverancia también es importante, el perseverar, el no dejar que nada nos derrumbe. Me llamó mucho la atención la palabra profética que dice, ¿no? Aún no está cerrado. Amén. La palabra profética. Sigue abierto los espacios de lucha, sigue abierto los espacios de participación femenina, sigue abierto los espacios donde hay que hablar de los nuevos paradigmas que hay, ¿no? Si antes había esclavitud, hoy hay otro tipo de racismo y de segregación, hay otro tipo de manifestación para quiénes son los migrantes de primera, quiénes migrantes de segunda, a quienes se les da la ciudadanía, a quienes no. Ese es el tiempo de una nueva perspectiva de lucha para las mujeres, de fe, de esperanza, de trabajo pastoral, misional y de compromiso social, ¿no? Entonces, no solamente es púlpito, como decían, es calle, es barrio, es sociedad, es familia, es hogar y la predicación no solamente es palabra, sino debe ser vida. Y eso me impactó mucho en lo que hoy manifestaron y en lo que hoy tuvimos este conversatorio. Me pareció una noche maravillosa y lástima que se tenga que acabar. Sí, no podemos estar aquí toda la noche, ¿verdad? Pero gracias por su tiempo, por su dedicación, por el ejemplo y gracias por aportarnos lo mejor de sus dones, porque somos los principales beneficiarios y el compromiso que tuvieron obtuvo frutos. Bien, vamos a despedirnos esta noche y vamos a pedir que nuestros personajes se pongan de pie y se tomen de las manos y muestren entre las cámaras esa unidad que es fuera de tiempo, en tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Como esas lluvias de gracia. Así nos vamos a despedir esta noche hasta un próximo programa que tendremos sobre alguna actividad especial. Así terminamos nuestro conversatorio del Día Mundial del Metodismo. Buenas noches y hasta siempre. Nos vemos, gracias, pastor. Listo. Qué bonito, qué bonito. Lo primero va a salir bien movido, Oye, no le agarraba, pero ya después si le agarré al contrario, pues. Sí, es que se apagaba, ¿verdad? Oh, me había cansado la espalda. Sí, ¿se le cansó? Porque también lo puede tener así. Satúrame, Señor, de tu espíritu.